Tecnotia. Muy buenas a todos. Hoy tenemos un pasaporte Tecnotia distinto, puesto que no solo estaré yo, sino que tenemos la presencia del ilustrador Juan de Aragón, conocido como el Fisgón Histórico. Un encuentro que pretendemos se produzca regular y periódicamente para traeros nuevos pasaportes, centrados sobre todo en figuras de interés histórico. Alta y recia, de apariencia más bien masculina, no tiene más pecho que una niña. De cara no es muy fea, pero bastante ajada por los años. Su aspecto es más bien el de un eunuco que el de una mujer. Viste de hombre a la española, lleva la espada tan bravamente como la vida. Esta es la descripción de Catalina de Erauso, más conocida como la monja alférez. Cuando Juan de Aragón me propuso el tema, en pocas lecturas ya entendí que se trataba de un personaje fuera de su época y que merecía ser contado. Repasaremos una de las vidas más intensas que nos deja el siglo de oro español. Viajaremos desde la península ibérica a las posesiones hispanas en América para acompañar a la monja alférez en sus desventuras, donde hay muchas contradicciones, violencia y amoríos en una persona que transgredió las normas de la época con pillería sin entender del todo su condición de género. Soy Javi Rando y os doy la bienvenida a este nuevo pasaporte Tecnotia. Hoy centrado en las desventuras de la monja alférez. Pues ya damos la bienvenida a nuestro compañero Juan de Aragón. Juan, muy buenas. Bienvenido a Pasaporte Tecnotia. Hola, encantado de estar contigo. Lo primero de todo decir que, bueno, ha sido una tremenda casualidad, pero lo principal que nos une, aparte de la pasión y el amor por la historia, que tú lo has convertido en una profesión y ahora quiero que me hables de ello, es sobre todo también la cercanía geográfica. Vivimos prácticamente a 20 kilómetros el uno del otro, así que fíjate qué buena casualidad que hemos tenido. Sí, efectivamente, vivimos realmente muy cerquita, a unos 20 minutos en coche, probablemente. Pues sobre todo, bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que hoy nos compete. Tu función, tienes varios libros en el mercado, es importante que lo sepamos también. Ilustrador histórico, es una profesión que no debe abundar demasiado. Bueno, yo la verdad es que no sé si abunda, sí conozco a muchos ilustradores que están centrados en el tema de divulgación histórica, sí es verdad que hay unos cuantos. Yo realmente elegí esta dirección porque como ilustrador de otra cosa no me hacía nadie mucho caso, así que empecé a centrarme en el tema histórico porque me gustaba, empecé un poco por gusto y aquí estoy haciendo algunos libros. Tengo libros que tienen que salir y, bueno, con mi página también, que es con lo que me hago promoción. No podemos hacer spoiler del próximo libro, aunque me lo has contado off the record y me parece súper interesante. De hecho, tengo muchas ganas que salga para poder pillarlo, pero sí que encontramos obras tuyas muy interesantes y me gustaría que me hablaras de ellas, de las que tienes en el mercado
y a partir de ahí contar que precisamente fue como surgió el tema de la monja alférez, que va a ser el primer capítulo que tengamos hoy juntos en este Pasaporte Ignotia. Sí, efectivamente. Tengo unos cuantos libros en el mercado. Tengo un par de cómics. Uno sobre Harald el Vikingo y otro sobre Alonso de Contreras. Esos dos primeros cómics los editó Despertaferro Ediciones, de nuestros amigos de Despertaferro, que creo que todos los conocemos y hacen un trabajo maravilloso. Y después tengo otros dos libros que son sobre héroes y heroínas de la historia de España, que esos fueron editados por Plan B. Y precisamente no diría heroína, desde luego, pero la monja alférez me pareció súper interesante cuando me contaste este tema del que íbamos a hablar y que ya hemos avanzado en la introducción. A modo general, cuéntame un poco el perfil de la persona de la que vamos a hablar. Ahora iremos narrativamente contando cómo fue su vida, pero así a modo a grandes rasgos. Así a grandes rasgos se puede resumir de una forma. Si los oyentes conocen a Alonso de Contreras, es básicamente Alonso de Contreras pero mujer. Porque comparten muchas cosas. Lo primero, la época. Los dos vivieron en el siglo finales del XVI, principios del XVII. Y también es que eran auténticos pendencieros, se metieron en un montón de líos, estuvieron en batalla y eran personajes con un temperamento, vamos, de tirar de espada bastante rápido. A mí, personalmente, cuando me hablaste de la monja alférez y vamos a empezar ya esa narración, lo que más me gustó fueron sus contradicciones como persona que vamos a ir descubriendo ahora mismo, fundamentalmente en su género. Porque si bien fue nacida como mujer, como vamos a ver, se caracterizó por ser prácticamente un hombre durante toda su vida. ¿Dónde nació la monja alférez? Bueno, Catalina de Erauso nació en Guipúzcoa, en una fecha que no está muy clara, se cree que en 1585, aunque parece que en su partida de nacimiento pone 1596, pero bueno, eso no importa mucho. Ella era de familia de la baja nobleza y ya siendo una niña la ingresaron en un convento, en el convento de San Sebastián el Antiguo, que su tía era la madre superiora. Allí pasó algunos años y bueno, la verdad es que no se sentía muy cómoda entre las monjas, no se llevaba muy bien con ellas, tenía muy mala relación. Así que cuando ya era una jovencita, ya cansada de estar encerrada, un día robó la llave, abrió la puerta, escapó del convento y no volvieron a verla. Eso, estamos hablando de unos orígenes, como tú bien dices, baja nobleza, o sea, lo que sería hoy día casi una clase media alta, en un claustro religioso donde se preparaban a las mujeres para la vida que se espera de una mujer en aquella época, que era básicamente sus labores como mujer y luego buscarle un matrimonio de conveniencia para que siguiera su vida. Lo que pasa que yo creo que ya ahí sí que va afectando un poco la forma en la que ella se sentía, ¿no? Hablamos de una persona rebelde, una persona que probablemente tenía contradicciones de género y que eso le hizo huir. Su siguiente paso, ¿cuál sería, Juan? Bueno, después de huir, parece que según cuenta ella misma, porque llegado a este punto hay que comentar una cosa, y es que ella misma dejó sus memorias escritas, así que podemos leer desde su propio puño y letra, podemos conocer sus aventuras, e incluso cómo se sentía, porque curiosamente, en estas crónicas que ella escribe, se refiere a ella misma como un hombre, es decir, que se refiere a él, no a ella. A partir de aquí, cuando se escapa del convento, hizo una cosa, y es que se cortó el pelo, se vendó los pechos para no parecer una mujer, y se puso unas ropas de hombre. Y lo más curioso de todo es que se cambió el nombre y se puso Antonio. Así que se hacía llamar Antonio Loyola. Cuenta en una de en sus memorias, en esa biografía, en esa autobiografía que tú bien indicas, que, bueno, llegaremos al final de la cuestión en la que hay autores que piensan que hay un poco de ficción dentro de la propia autobiografía y otros que piensan que no, que es totalmente real. Bueno, vamos a contar la historia y luego podremos sacar conclusiones. Pero en esas mismas memorias cuenta que incluso se topó con su padre, ya convertido en Francisco, Antonio de Loyola, y no les reconoció. Incluso también habla de un encuentro poco antes de marcharse a las Américas,
donde dio misa en su ciudad natal, en Guipúzcoa, y la dio al lado de su madre y tampoco le reconoció. O sea, que era una mujer, y aquí te quiero preguntar tu opinión, Juan, que se caracterizaba o que incluso parecía, daba el pego como un hombre. Sí, daba completamente el aspecto que tenía era de hombre. De hecho, hasta mucho tiempo después nadie sospechó de que podía ser una mujer realmente. Todo el mundo creía que era un muchachillo, un muchacho lampiño, sin bigote, que no le salía la barba, pero bueno, un muchacho al fin y al cabo. Y a partir de ahí, bueno, digamos que la península ibérica se le queda pequeña, o la España de la época, donde tenía también su padre bastantes contactos, y decide abandonar la península para marcharse hacia Perú. Sí, primero estuvo durante un pequeño tiempo trabajando como mozo, de arriero, de paje y trabajillos así sencillos, pero sí, ciertamente se le hizo pequeña la península y aprovechó un buque que partía hacia las Américas, se enroló y se fue a las Indias. Allí llegó a Panamá y curiosamente le fue bastante bien en un principio porque hizo buenas amistades, había personas que le ayudaban, incluso le buscaron un trabajo siendo encargado de una tienda. Bueno, encargado, encargada, ella se refiere a sí misma como encargado. El caso es que ya en nuestros primeros momentos en las Indias, pese a que está trabajando, que no tiene mucho problema, aquí sale a relucir ya el carácter de Catalina, que de auténtica pendenciera. Y su primer enfrentamiento le ocurre un día que va a un corral de comedia, va a ver una comedia, y se sentó en una silla y unos hombres que había por allí, un tal Reyes, se llamaba, le dijo que se quitase el sitio, que le molestaba, y le dijo que como no se quitase, que le iba a cortar la cara, que iba a sacar la espada y le iba a cortar la cara, y que se iba a enterar. Así que Catalina, muy enfadada, no tuvo otra cosa que coger una daga y afilarla bien y esperar a volver a verlo. Y aquí es cuando empiezan ya sus problemas de verdad con la justicia. Sí, tuvo problemas con la justicia porque se cuenta que no solo hirió al tal Reyes de gravedad, sino que además, pues bueno, pudo ser su primer asesinato, ¿no? A uno de los que acompañaba a este señor que le afrentó. No salió bien parada del todo, podemos decir, Juan. Bueno, se metió en un buen lío porque es que se encontró al tal Reyes una tarde, se acercó a él y fíjate lo que le dice. Se acerca al tal Reyes y le pregunta, señor Reyes, y le pregunta el señor Reyes que qué quiere. Y le dice muy chulesca a ella, esta es la cara que se corta. Sacó el cuchillo y le cortó la cara. Y claro, el amigo que iba al lado suya también sacó la espada y ella le dio una puñalada. Y ahí ya empezó su carrera delictiva por la puerta grande. A partir de ahí, bueno, pues fue encarcelada durante 3 meses, lo que pasa que el obispo le liberó. Y veremos además cómo, bueno, parece que la iglesia de la que ella tanto renegó tendrá varios gestos importantes con Catalina de Erauso a lo largo de esta historia. Bueno, cuéntame un poco más porque la cosa se complicó un poco allá donde estaba. Viendo que el tema de Reyes se estaba volviendo muy peligroso, porque ya habían ido incluso otra vez a buscar pelea con ella. Así que se tuvo que ir de la ciudad, gracias a su antiguo amo, que le mandó fuera, le regaló una ropa y le dio unos dineros para que pudiese sustentarse un tiempecito. Pues se fue a otra ciudad y se fue a Lima, donde empezó a trabajar para otro mercader que era amigo de su antiguo jefe. Pero aquí le pasó un tema que también le ocurre varias veces a lo largo de su vida. Y es que no tuvo otra cosa que hacer que dedicarse a flirtear con una de las hijas de su nuevo jefe. Ella misma cuenta que quedaba con ella y bueno, dice que se acariciaban. No da más detalles, pero podemos imaginar lo que pasaba. Creo que a partir de ahí se entiende bastante bien. Lo importante, lo que a mí me ha resultado curioso de esto, lo hacía como un hombre. A ojos de la hija de este importante mercader, era un hombre. Sí, claro, todo el mundo creía que era un hombre. Y de hecho,
Yo no sé si la propia hija sabía que era una mujer, sabía que era un hombre. El caso es que la hija del mercader fantaseaba con casarse con él. Y parece ser, según cuenta Catalina, que el padre debió escucharles alguna vez a escondidas, porque ella, efectivamente, la hija le propuso casarse. Y bueno, no le pareció bien al hombre, así que decidió despedirla y le dijo que se fuese de la ciudad. Creo que desvela su tapadera y tiene que volver a emigrar, en este caso a Chile. Sí, efectivamente. Estuvo un tiempo vagando sin saber muy bien qué hacer, así que se fue a Chile. Y como tenía tantas ganas de ver aventuras, de ir a otro sitio, de ganarse la vida con algo, pues hizo lo que hacía mucha gente en aquella época, y es que se alistó en una compañía de soldados. Con la mala suerte de que el capitán de la compañía de soldados no era otro que su hermano, Miguel Claro. de Erauso. Claro, hay que tener en cuenta que el hermano de Catalina se fue, pues cuando Catalina era una niña de 2 años, se fue hacia las Indias. Entonces, ella realmente no sabía cómo era, pero estando allí y preguntar cómo se llamaba el capitán, dijo que era el capitán Miguel de Erauso, que era su hermano. Entonces, claro, él no la reconoció, pensaba que era un muchacho, y curiosamente se hicieron amigos, incluso estuvo un tiempo pues prácticamente viviendo con él. Iba a comer todos los días con él a la casa del gobernador y dormía allí incluso. Así que fíjate qué curioso que se encuentra al hermano tan lejos y se hacen amigos incluso. O sea, tenemos una chica que con 15 años abandona un convento porque decide que quiere tener otro tipo de vida. Se encuentra más tarde con su padre, que no la reconoce, se encuentra con su madre, que no la reconoce, y ahora está a las órdenes de su hermano y allí pasa 3 años y tampoco la reconoce. Sí, no la reconoce, y aunque son incluso amigos, pero aquí hay una historia también muy trágica con el hermano que le marcaría la vida para siempre. Ya nada volvería a ser igual. Pero antes de eso, podría contar por qué le llaman la monja alférez. Porque dirán los oyentes que es un alférez. Bueno, pues el alférez es el que llevaba la bandera de la compañía. Este título, el de alférez, se lo gana en una batalla contra los araucanos. Los araucanos eran una tribu, que hoy son lo que hoy conocemos como los mapuches. Era una tribu muy belicosa que había en Chile. Así que en Valdivia estuvo en una batalla contra ellos, porque habían asaltado la ciudad, y allí en una buena pelea que hubo, derribaron al alférez de la compañía y Catalina recuperó la bandera. Así que se ganó título de alférez. Además fue unas cuantas veces herida también. Así que digamos que tuvo experiencia en la guerra y parece ser que destacó por su valentía, por haber rescatado esa enseña y por haber abatido a unos cuantos enemigos. Tenía un carácter violento que le hacía por un lado ser un buen soldado, como bien acabas de describir, pero que por otro lado le acarreaba problemas. Ya hemos visto aquella historia con los reyes a su llegada a América, pero seguiría habiendo más fechorías, por así decirlo, sobre todo porque parece que también era ludópata, o sea, que le encantaba el juego. Sí, pero eso entre los soldados era también bastante común. El tema de jugarse la paga en juego, en jugar a los dados, a los naipes, que era lo que les gustaba a ellos. Así que imagínate un montón de soldados en una taberna, con alcohol de por medio, juego, dinero, afrenta al honor. Así que tuvo un montón de peleas con otros soldados y con todo tipo de rufianes y malhechores, pues por temas de honor, de dinero, por temas de falda. Por eso he dicho al principio que es un Alonso de Contreras, pero es mujer. Un auténtico bicho. Ya tenemos entonces a Catalina en Valdivia, ejerciendo un papel de soldado y además de forma destacada, siendo además, como decimos, bueno, pues promocionada al alférez a las órdenes de su hermano, y vamos a contar lo que le pasó a Miguel de Erauso y que marcó la vida de Catalina de forma bastante grande.
Juan, continuamos en Valdivia, en Chile, con Catalina de Araújo transformada en Francisco de Loyola a las órdenes de su hermano. ¿Y qué es lo que le pasa al hermano que marca la vida suya de esa manera? Bueno, pues un día un amigo de Catalina, que se llamaba Juan de Silva, que era alférez también, le comentó que había tenido unas palabras con un tal don Francisco de Rojas, un tipo que parece ser que era de la Orden de Santiago y que le había desafiado un duelo esa noche. Habían quedado a las 11. En esta época era bastante común que cuando dos personas hacían un duelo de espada, solían quedar en callejones oscuros, iban embozados, porque estaba prohibido, por supuesto, y solían llevar con ellos a un acompañante, que se llamaba padrino. ¿Para qué servía el acompañante? Pues porque si uno de los duelistas quedaba incapacitado, el amigo tenía que sustituirle. Así que Catalina, que tenía mucho arrojo, se fue con Juan de Silva y quedaron en un callejón por la noche oscuro y allí se encontraron. Así que aquí nuestros amigos Juan de Silva y Francisco de Rojas se enzarzaron con la espada y los dos cayeron heridos. Así que le tocó a ella luchar con el padrino de Francisco de Rojas. Así que después de una pequeña refriega, atravesó al acompañante y al caer al suelo, el herido le dijo: «Ah, traidor, que me has muerto». Entonces a Catalina le tuvo que recorrer un frío por el cuerpo interesante, porque al preguntarle que cómo se llamaba, que quién era, el herido le dijo: «Soy el capitán Miguel de Araújo». Estos son este tipo de historias que hacen pensar a los que han estudiado la vida de Catalina de Araújo que en su biografía pasan demasiadas cosas. Pero es que realmente le pasó en una trifulca, como bien has dicho, en una pelea por honor, ¿no? O por alguna disputa que tuvieran estas dos personas. A ella le tocó pelear sin saberlo con su hermano y le dio muerte. No solo había matado a su hermano, sino que había matado al capitán de su compañía, un mando superior. Con lo cual entiendo que volvimos a ver a Catalina de Araújo huyendo de la justicia. Sí, siempre huyendo. A partir de aquí ya es una huida constante, huyendo de la justicia, porque la estaban buscando, por supuesto, malviviendo como podía, y hace una cosa que es un auténtico disparate, que es que se cruza los Andes ella sola, con dos soldados que se encuentran en un principio, pero que se mueren por el camino. Así que ella sola cruza todos los Andes a pie, prácticamente sin nada, con un mosquete que llevaba al hombro. Prácticamente muerta la encuentran una familia que vivía por allí y se la llevan a casa, así que le salvan la vida. Fíjate qué suerte tenía Catalina de Araújo, que se salva de la muerte muchísimas veces. No solo le salvan la vida, sino que además la familia le propone casarse con la hija. Tenían una hija que era una mestiza, que además era viuda, sí. Y me encanta la réplica que hace en su autobiografía Catalina de Araújo, que dice: «A pocos días más me dio a entender que tendría a bien que me casase con su hija, que allí consigo tenía, la cual era muy negra y muy fea, como un diablo, muy contraria a mi gusto, que fue siempre de buenas caras». Sí. Efectivamente dice eso. Es que pues parece que a Catalina de Araújo no es que no solo es que le gustasen las mujeres, es que le gustaban las mujeres guapas. Así que además era exigente, parece. Cuéntame más sobre ella. Obviamente rechaza este matrimonio y sigue su peregrinaje, su aventura por tierras americanas. Sí, eso le ocurre en Tucumán, en el pueblo de Tucumán. Y cuando se marcha allí, porque bueno, ya rechaza a esta chica que le proponen, y conoce a Antonio de Cervantes, que era secretario del obispo. Y de nuevo le pasa lo mismo, cae en tan buena gracia a Catalina que le ofrecen que se casase con la sobrina del secretario del obispo. En este caso se lo estuvo pensando, pero al final no le parece buena idea, y con unos regalos que le habían hecho para tentarla, unas ropas, unos dineros, algunas cosillas, lo coge y se larga, se va de allí. Parece que la muerte de su hermano lo que hizo fue provocar que Catalina se
se dedicara un poco más a sus impulsos, ¿no? Sí que es verdad que perdió quizás un poco la perspectiva de lo que era permisible y de lo que no. La ley siempre, estuvo en un segundo plano bajo su punto de vista y se dedicó a seguir ese tipo de cruzadas que mantenía en los bajos fondos de la América de la época, a causa principalmente del juego. Sí, aunque volvió a ser soldado, pero se volvió a meter en algunos líos. Ella estuvo por la zona de Potosí, estuvo por un montón de ciudades. Bueno, imaginaos lo que tenían que ser las ciudades de aquella época, ciudades enormes, llenas de gente de todo tipo. Pues allí prácticamente un lance tras otro, constantemente huyendo de la justicia. Tuvo un combate, se peleó con un tipo al que le llamaban el Cid, que era un tipo enorme y consiguió derribarlo, porque también parece que es que era buena con la espada, así que no pocas bromas con Catalina de Erauso. Nos quedamos con una última de las confesiones que le hizo al arzobispo de Huamanga y que quiero que me la cuentes porque sí que refleja en esa autobiografía de nuevo, en resumen, lo que fue la vida hasta ese momento de Catalina de Arauso antes de volver a España. Sí, en esa continua huida, porque es que las autoridades no paraban de buscarla. De hecho, se va a Huamanga y allí en una taberna, si no recuerdo mal, alguien la reconoce y le pregunta, ¿de dónde es vuestra merced? Y le dice de dónde viene y cuál es su origen y se la quieren llevar. Así que el caso es que el arzobispo de Huamanga la salva, se la lleva a su casa. Y ya Catalina, completamente desesperada, cansada de huir, después de lo que le había pasado con su hermano, que tuvo que ser un drama para ella, decide confesar y porque, bueno, ya harta se lo tenía que contar a alguien. Así que cogiendo confianza con el arzobispo de Huamanga, le dice exactamente esto. La verdad es esta, que soy mujer, que nací en tal parte, hija de fulano y zutana, que me enteraron de tal edad en tal convento. Con fulana mi tía, que allí me crié, que tomé el hábito, y tuve noviciado, que estando para profesar, por tal ocasión me salí. Que me fui a tal parte, me desnudé, me vestí, me corté el cabello, partí allí y acullá. Me embarqué, aporté, trajiné, maté, herí, maleé, correteé, hasta venir a parar en lo presente y a los pies de su señoría ilustrísima. Así que ha resumido su vida en unas pocas líneas. Con esa confesión final al arzobispo de Huamanga, digamos que ya, daba a conocer que era mujer, que había nacido como mujer, pero se sentía hombre y había vivido como hombre la mayor parte de su vida. Es en ese momento cuando Catalina considera necesario pedirle un permiso al rey, una dote de soldado, también pero confesando quién es. Sí, efectivamente. El arzobispo la ayuda en todo momento, incluso cuando el arzobispo muere, ya de mayor, su sucesor le sigue ayudando. Catalina estuvo durante un tiempo en un convento, esperando básicamente a que se calmara un poco la situación, porque, bueno, ya tenemos que recordar que es que seguían persiguiéndola. Así que finalmente se vuelve a embarcar, vuelve a España, viene a Madrid, y efectivamente la recibe el rey. Hay que contar que llegó a Madrid prácticamente desnuda porque es que le robaron por el camino. Así que se presentó delante del rey hecha un desastre. Pero bueno, por suerte no le robaron los papeles que llevaba, porque en los papeles estaba la recomendación y estaba el permiso para ir a Palacio a hablar con el rey, con Felipe IV. La reconoció como alférez, dio su paga de 800 escudos y lo más importante, le permitió vestir como un varón. Efectivamente, y esto, para mí, yo creo que es muy importante. Y rompe muchos mitos sobre los que tenemos sobre esa época. Es decir, que al rey, si bien ella se ha disfrazado de hombre, como ha luchado por el rey, reconoce su servicio. Eso a mí me parece muy importante, realmente. Reconoce su servicio y como bien dice, le da su paga de sus 800 escudos, la nombra alférez, le da permiso para ir vestido de soldado, de hombre, y dice además, mandando
que en todo su estado y señorío nadie la molestase. Es decir, que nadie podía meterse con ella por hacer algo así. Lo que me sorprendió fue que el carácter de Catalina de Araújo no solo la... Ahí ya entiendo, Juan, que es cuando ya empieza a recibir ese nombre de Antonio de Araújo. Sí, a partir de aquí se cambia el nombre porque como tiene permiso del rey y ya de facto es ya un soldado hecho y derecho, pues sí, se cambia ya el nombre y se hace llamar Antonio de Araújo. Supongo que ese chisme, claro, al estar en la corte, su presencia en el Consejo de Justicia, su presencia frente al rey, bueno, pues el rumor corre como la pólvora por todo el reino de España. Y bueno, pese a ese nombre Antonio de Araújo, bueno, pues sería conocida también como Catalina a fin de quien quisiera ofenderla, porque ella se sentía hombre como decimos. Y tiene un conato bastante curioso en Nápoles, que quiero que luego me cuentes, pero antes, no solo contento con vencer al rey de su condición, también se va a Roma a ver al Papa. Sí, en 1626 se va a Roma porque el rey le comenta que vaya a Roma para hablar con el Papa, con Urbano VIII. El Papa le da bula para vestir como un hombre, así que ella tiene permiso del rey y del Papa. Me parece alucinante que una persona que en su biografía cuenta aproximadamente como unos 10 asesinatos y que finalmente fuera recibida por el rey y por el Papa para conseguir lo que ella consideraba justo. ¿Cómo acaba Catalina de Araújo? Eso es también importante saberlo. Bueno, realmente sabemos que Catalina volvió a América después de estar un tiempo por Italia, en su visita a Roma. Sabemos que se volvió y que hay testimonios de personas que, siendo ya Catalina pues una mujer ya bastante mayor, de unos 50 años, hay testimonios de que hay personas que la reconocen ya en 1646, ya pues ya bastante mayor, la reconocen y dicen, esta mujer es Catalina de Araújo, la famosa monja alférez. Y hay personas que la reconocen, que dicen, pues en esta casa ha estado Catalina de Araújo, ahora conocida como Antonio de Araújo. Vamos, quiero decir que era conocida, ya era bastante conocida en ese mundo. Su historia había llegado a mucha gente. Parte de eso, de esa influencia, como decíamos antes, esos correveidiles, ¿no?, que había cercanos a la corte, en los cuales se difundió un poco la historia de Catalina de Araújo, también influyó la obra teatral de Juan Pérez de Montalbán en 1629, todavía con vida Catalina de Araújo, que se llamaba La monja alférez. Pudo celebrar esa obra teatral incluso para la corte. Así que realmente la leyenda de Catalina de Araújo se mantenía bastante viva, pese a que ella, como dices, pues se marchó a América para hacer una pequeña reclusión final en la que pasó sus últimos días. Sí, efectivamente, ese parece que es el fin de Catalina. Parece que ya falleció ya, pues con unos... Se cree que es sobre 1650 porque se le pierde la pista en Nápoles, que es donde deja de escribir ella su vida. Y fíjate, de lo último que escribe en su autobiografía va muy bien con ella. Fíjate, parece ser que estando en Nápoles, estaba paseando un día por el muelle y había unas damas por allí que al verla... Bueno, vamos a ver, antes de nada, si los oyentes pueden, que busquen un retrato de Catalina de Araújo, que hay retrato suyo, y bueno, muy agraciada no era, la verdad. Así que imagínate a Catalina vestida de soldado por Nápoles, con su espada, con su ropa, y había unas damas por ahí que le dijeron, señora Catalina, ¿a dónde se encamina? Y ella le respondió, señoras putas, a darle a ustedes 100 pescozones y 100 cuchilladas a las que quiera defender. Así que las damas se callaron y se fueron de allí corriendo. Eso fue prácticamente lo último que escribió en su autobiografía. En ese momento y como colofón final, creo que habla muy bien de esta leyenda, ¿no? De esta leyenda, de este personaje histórico y real que ya queda en la opinión de los oyentes de Pasaporte Ignotia, saber si, pues hay algo de ciencia ficción o de efectos especiales dentro de su propia autobiografía, o si fue tal y como pasó. A veces también te digo, las casualidades
existen y hay gente que tiene la capacidad de atraerlas, con lo cual tampoco me parece nada descabellado. Historias más raras hemos contado. Pero para ser la primera, Juan, te quería agradecer los minutos que nos has dedicado e invitarte a un próximo podcast donde descubramos también otra figura extraña de la historia. Pues yo encantado por compartir este rato contigo y contar alguna de estas historias que son muy curiosas. Y bueno, tengo ya alguna idea sobre algún personaje que creo que puede ser del interés de los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues hasta aquí un nuevo Pasaporte Ignotia. En este caso teníamos la colaboración y la compañía de Juan de Aragón del Figón Histórico. Recordaros que tenéis en la pestaña de comentarios para hacernos cualquier observación, tanto de este capítulo como del podcast en general. Si os ha gustado, le dais a me gusta, y si queréis recibir nuevas notificaciones de nuevos episodios, solo tenéis que suscribiros a través de la pestaña de iVoox. Para despedirnos os damos las gracias por una nueva escucha y os emplazamos a una próxima cita en Pasaporte Ignotia. Pasaporte Ignotia.